Bueno, pues bienvenido a este primer webinar de Remper La Room, donde hablaremos de cicatrización, sobre otros productos, sobre cómo integrar un tratamiento completo en una única receta. Y para ello vamos a contar con el director médico de Osoagua. Buenas tardes, Juanjo. Buenas tardes, Dani. La verdad es que un placer estar aquí. Pues cuando quieras, comenzamos. Vamos a ello. Voy a Perfecto. compartir pantalla. ¿Se ve la pantalla? Entiendo que sí. Se ve estupendamente. Perfecto, pues vamos a ello. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a Renfe por la invitación. Muchísimas gracias por la asistencia. Sabemos que hay 1000 webinars, 1000 cosas, y los que estáis aquí os lo agradecemos. Y como bien ha dicho Daniel, soy el director médico de Zoacua y además soy dermatólogo. Así que quería hablaros del manejo de la cicatrización en estos 15 minutos de una forma directa. Vamos a hablar de estos 5 puntos. Vamos a ir primero por las fases de cicatrización con un recordatorio rápido. Yo creo que esto lo tenemos todos claro, que se producen una serie de fases que van imbricándose una con otra durante el proceso de cicatrización. Cuando hay una herida, lo primero y más importante es evitar que nos desangremos, ¿no? Todos recordamos Érase una vez el cuerpo humano y cómo las plaquetas corrían a restaurar los vasos para que no nos desangremos. Ese es el motivo principal de la cicatrización, intentar evitar que nos desangremos y que podamos huir del depredador que nos sigue y nos ha hecho la herida. Por eso la fase inflamatoria es tan rápida y se centra en eso, en cerrar el vaso y en intentar llamar a todas aquellas células que van a ayudarnos a evitar infecciones y a cuanto antes cerrar esa herida. Después vamos a pasar a una fase proliferativa en la que ya lo más importante, aquí los actores principales van a ser los fibroblastos y la formación de colágeno, de ese neocolágeno que luego se va a convertir en colágeno definitivo, y cómo poco a poco también se va a ir produciendo el cierre externo de la herida con esa reepitelización, con esa epidermis que se va a ir cerrando también. Y luego ya vamos a pasar a una fase de remodelado que puede durar incluso años, en las que vamos a tener fuerzas de exceso de colágeno, de defecto, en la que vamos a intentar generar un equilibrio para que la piel quede lo mejor posible, siempre, siempre, siempre de una forma distinta a lo que era. Es decir, al paciente siempre hay que decirle que curar sin cicatriz es imposible, salvo los fetos y algunas zonas del cuerpo, pero en principio curar sin cicatriz es imposible. Además, estas fases, aunque parezcan como muy separadas y queden como muy bonitas en la diapositiva anterior, como decíamos al principio, se imbrican, una suma con la otra, y de hecho lo que nosotros vamos a ver externamente va a ser más bien la repitelización. Por eso decimos, la herida tarda en cerrar unas 2 semanas aproximadamente. Sabéis que eso depende también de la localización. Con todo esto nos vamos a guiar nosotros para hacer las curas. Las curas de la cicatriz van a depender de las fases y vamos a intentar equilibrar todo este proceso. ¿Qué usar en cada fase? Bueno, lo primero es, si se ha producido una rotura, lo que tenemos que intentar es restaurar la función barrera cuanto antes, porque sabéis que la piel nos protege de infecciones y es su función principal. Y para ello, normalmente las heridas las cubrimos para hacer de esa función barrera pues, de forma externa. Pero siempre que la cubramos, esa herida, que se suele hacer siempre al principio, con apósitos y productos respetuosos con la piel. Evitemos los pegamentos, sobre todo en la zona directa de la herida. Así que evitemos estos apósitos que se pegan, que encima van a tirar, que cuando los vamos a retirar vamos a destrozarlo, vamos a quitar esas tensiones que pueden generar todo este tipo de apósitos y vamos a intentar utilizar gasas epitelizadas que nos ayuden a preservar la piel de alrededor y a que luego podamos hacer las curas con comodidad. ¿Y las curas en qué consisten? Al principio en limpiar la herida. En esa fase inflamatoria lo más importante es evitar las infecciones y para eso vamos a utilizar jabones incluso de glicerina y suero fisiológico. Si no tenemos suero, agua. Pero con esto limpiamos la herida. Olvidemos productos como clásicos como los yodos, que lo que pueden hacer, al fin y al cabo, las soluciones yodadas, es generar alergias a largo plazo. Nos gustan mucho porque son desinfectantes. Para desinfectar con agua y jabón muchas veces es más que suficiente. Con lo cual, evitemos esos productos que nos puedan generar problemas a largo plazo. En la fase proliferativa, aquí vamos a intentar ayudar a esa fuerza generadora de colágeno para que sea
un colágeno lo más perfecto posible y consiguiéramos a la vez esa revitalización. Para eso normalmente mantenemos el ambiente húmedo y podemos utilizar ácidos hialurónicos, siliconas, pero también productos que han demostrado eficacia en ensayos a nivel de cicatrización, como pueden ser la centella asiática, la vitamina C, que también tiene un poder antioxidante, o los aceites ozonizados, que también tienen estudios específicos a nivel cicatricial. Ya en la fase de remodelado, que como sabéis puede durar hasta años, lo que vamos a intentar es proteger esa piel, seguir protegiéndola, y como aquí ya habrá cicatrizado externamente y ya podremos aplicar protección solar, aplicarla desde el principio. Sabéis que es fundamental para evitar hiperpigmentaciones y problemas. Podemos seguir utilizando aceites ozonizados u otros productos que nos ayuden con la función barrera, con el efecto antioxidante. Y si no nos queda más remedio, tendremos que ir a tratamientos médicos, como pueden ser los corticoides, el 5-fluoracilo, que incluso podríamos haber aplicado en fases tempranas si vemos que esa cicatrización es anómala. Y por supuesto siempre está el recurso de los láseres, pero diciéndole al paciente que por muy láser perfecto que utilicemos, esa cicatriz siempre va a ser algo visible. Y nosotros no podemos mentirles y tenemos que decir que hasta cierto punto podemos llegar, pero no más allá. ¿Pero qué tipos de cicatrices vamos a tener? Porque uno pensaría, oye, una solución que yo tengo para esto de las cicatrices es bajar al máximo la fase proliferativa y así siempre me evito que la cicatriz sea visible. Cuidado, que si haces eso tendrás cicatrices atróficas o puedes tener, si no proteges del sol, cicatrices hiperpigmentadas o puedes tener estrías si hay distensión o contracturas. Al final existen muchos tipos de cicatrices y es imposible una sola solución para todas, sino que tendremos que un poco adaptarnos. Pero si ayudamos a la cicatrización a lo largo de todas sus fases, intentaremos llegar a la cicatriz perfecta o la cicatriz ideal, que es la cicatriz lineal, esa que es menos perceptible y que puede llegar a ser mucho más estética. Por diferenciar dos cicatrices que a veces nos traen de cabeza, voy a daros dos consejos para diferenciar las hipertróficas y los queloides. Cuando ya están formados es fácil. Una hipertrófica es aquella que se queda dentro de la lesión. Está sobresalida, por eso es hipertrófica, pero se queda dentro del límite de la lesión. En cambio, un queloide es, como veis en la imagen, algo que sobrepasa los límites de la lesión y va más allá. Esto cuando ya está instaurado es fácil de distinguir, pero al principio, si os fijáis en la gráfica, en los primeros meses no sabemos, cuando está creciendo la cicatriz, si va a ir hacia una queloide, va a ir a una hipertrófica o incluso va a cicatrizar de forma normal. Para eso tenemos la anamnesis. Preguntarle al paciente nos puede ayudar a saber si tiene un tipo especial de cicatrización o no, porque el queloide, al fin y al cabo, de hecho cada vez más se considera incluso una especie de enfermedad autoinmune. Con lo que tenemos que preguntarle al paciente si tiene antecedentes, si se ha hecho algún tipo de cirugía alguna vez, aunque sea unos pendientes, para saber si tiene tendencia a los queloides. ¿A quién preguntaremos con más ahínco? A mujeres jóvenes, que además, si son de raza negra orientales, porque tienen más probabilidad de hacer queloides, si en su familia han tenido queloides y si han tenido algún antecedente previo o la cicatriz va a estar en la zona de tórax, sobre todo, oreja o a veces en la cara también. Y en estos casos le vamos a desaconsejar siempre que se haga cirugía, porque las cirugías empeoran los queloides. ¿Vale? Aquí ya veremos que hay otras alternativas. En una cicatriz hipertrófica, en cambio, lo que vamos a tener que averiguar es por qué se ha producido. Todos podemos tener cicatrices hipertróficas, no tiene que ver con una enfermedad autoinmune o con nuestra genética, y tiene que ver más bien con que algo hemos hecho mal. De hecho, en este esquema se resume bastante bien. Vamos primero al queloide. Es decir, si tenemos claro que es un queloide y ya hemos descubierto su etiología, tenemos que decirle al paciente que el tratamiento, lo normal es que sea terapia combinada. Tendremos que combinar corticoides, presoterapia, siliconas, cirugías, pero específicas para intentar mejorarla. En cambio, si tenemos una hipertrófica y hemos descubierto que tenemos una hipertrófica porque no tenemos antecedentes de queloide, la cicatriz parece hipertrófica y además tenemos una explicación a esta cicatriz, podremos hacer cirugías. Explicaciones: que se haya infectado durante el proceso, que exista una tensión excesiva en la zona. Todo eso son causas frecuentes de cicatriz hipertrófica. Si ha pasado eso durante el proceso y vemos una cicatriz que nos recuerda a hipertrófica y no a queloide, podremos decirle al paciente, sí, esto va a mejorar solo, porque a veces mejora solo, abstención terapéutica, y si no mejora solo, te lo podemos reintervenir y mejorarás. O podremos utilizar alguno de esos tratamientos en monoterapia y mejorarás. No desaparecerá del todo, porque las cicatrices no desaparecen, pero mejorarás seguro. Y ahora vamos a un caso práctico en el que vamos a ver cómo decíamos antes, cómo recetar a un paciente
un protocolo. Aquí tenemos a Juan Nadie Nadie y sabéis que en Rempe nos permite una cosa muy importante, que es no solo prescribir medicamentos, sino también ir a otros productos. Pero imaginemos que a pesar de que hemos dicho que no vamos a utilizar lo yodado, vamos a utilizar algo que nos encanta, que es la clorhexidina. Vale, esto sabéis que es un medicamento, pues existen distintas. Bueno, pues vamos a prescribir una de ellas. Y vamos a decir al paciente que se lo va a aplicar cada 12 horas, durante 15 días. Genial. Y lo prescribimos. Vale. Luego vamos a prescribir otros productos. Recordad que en la parte de otros productos, incluso hay laboratorios que tienen sus productos agrupados y nos permiten hacer un tratamiento mucho más rápido y más dirigido. Vamos a la parte de Ozo Aqua, por ejemplo, y hemos dicho que era muy bueno el lavar con jabón de glicerina y que los aceites podían ser buenos. Pues aquí tenemos un producto concretamente que es el aceite con el jabón, del cual aquí tenemos la información, viene en un pack conjunto. Y lo bueno de este tipo de productos es que si os fijáis, suelen tener una información detallada de cómo prescribirlo, cómo emplearlo. Y esto no solo nos sirve para nosotros saber que está indicado para este caso, sino para, si copiamos el modo de empleo, podemos tener instrucciones para nuestro paciente que se queden. La podemos poner aquí, después de la higiene, aplicar, a continuación aclarar con agua tibia y le podemos incluso añadir lo que queramos. Después limpiar con clorhexidina, porque la hemos... vamos a añadir, imagínate, parches después de 15 días y fotoprotección. Lo bueno de esto es que esto le va a aparecer al paciente y que si encima lo que hacemos es guardarlo como una prescripción habitual, acordaos de esta estrella maravillosa que tenemos siempre al lado de estos productos, a partir de ahora a todos los pacientes se lo podremos prescribir de una forma más fácil y además nos guardará estas instrucciones que son nuestras curas habituales, en este caso para pacientes con heridas simples, imaginemos. Aquí ponemos pues lo mismo, vamos a que lo va a utilizar una vez al día durante al menos un mes y que el envase le va a durar ese mes y lo prescribimos. Recordad que en otros productos, como decíamos, también hay pues parches. Queremos decir, pues oye, vamos a poner un parche para la cicatriz. Lo mismo, aquí tenemos incluso la información del producto para que si lo queremos ver la imagen, vale, genial. Y nos lo vamos a añadir también a favoritos y lo vamos a prescribir. En este caso, por envase, vamos a decir que va a utilizar un envase un parche cada 72 horas y lo va a hacer 10 días, con lo cual eso con un solo envase nos sobra y ya está. Lo prescribimos. Y luego, bueno, pues lo bueno de otros productos, ya os digo, esto es maravilloso porque así al paciente le viene todo en una receta y le añadimos también la fotoprotección, que además si ponemos fotoprotección, directamente aquí nos salen muchísimas. Imaginemos que decimos, bueno, pues mira, queremos ponerle, pues no sé, cualquiera de estas, incluso, pues mira, lo queremos utilizar un stick y además pediátrico porque, oye, porque nos encanta la parte de que sea mineral y tal. Pues lo vamos a utilizar en stick para justo la zona de la cicatriz, así acordarnos, y lo vamos a utilizar todos los días durante un mes. Pues ya está. Pues lo ponemos. Nos lo podemos también añadir como favorito y lo prescribimos. A partir de aquí podemos emitir la receta. Y lo bueno es que al paciente, como veis, le vienen todas las instrucciones que hemos puesto, que las hemos puesto en uno de los productos, pero le va a venir para todo su tratamiento. Y a partir de aquí, pues ya tenemos el tratamiento. ¿Veis? Todo el tratamiento, por un lado, la receta del medicamento, pero por otro lado, todos los otros productos con las instrucciones, además de cómo hacer las curas. Así que, fenomenal. Fijaos también que lo bueno de tener la estrellita es que si ahora quisiéramos a otro paciente hacerle un protocolo, como tenemos aquí, pues decimos, pues le vamos a poner el aceite, le vamos a poner el trofolastin y le vamos a poner con la pastilla también y el Eleocare. Los seleccionamos y los podemos prescribir ya a partir de ahí juntos. Eso también es una maravilla para nuestros protocolos, tenerlos siempre, fijaos, ahora se nos carga y lo podríamos emitir como protocolo. Y fijaos que lo bueno es que nos viene con las
instrucciones que hemos guardado antes. Y ahora queda la ronda de preguntas. Espero que hasta aquí os haya sido útil y vamos a ver qué dudas han surgido. Pues la verdad, Juan, muchísimas gracias. La verdad que has tratado el tema de una forma fenomenal. Y al resto de participantes, como Juan ha dicho, podéis hacer cualquier tipo de pregunta. Hemos lanzado una encuesta en el chat, que algunos ya habéis respondido, que va sobre otros productos, sobre la funcionalidad que Waho nos acaba de presentar. Y nos gustaría que respondierais porque es una funcionalidad que, como bien ha dicho Waho, Rempe no únicamente permite prescribir medicamentos, sino también otros productos y la verdad que es bastante práctica y estamos intentando mejorarla y nos gustaría que participarais en la encuesta o hacer cualquier tipo de pregunta que queráis a Juanjo. Además de participar en la encuesta, que los uséis. O sea, ya aquí os digo, yo siempre lo he usado y me parece una maravilla, porque al paciente le das los tratamientos, primero que te da como prestigio. Al paciente ya no se lo pones en una hoja, sino se lo pones en su receta ya, y nos ayuda mucho con los farmacéuticos para que luego no nos los cambien, porque ya el farmacéutico lo ve en una receta de Rempe y dice, hombre, que es que esto el doctor quiere que sea esto. O sea, nos ayuda mucho para esa parte y al final, si tú has prescrito una serie de cosas es porque quieres que las curas sean así. Exactamente. Además que nos llama la atención que han respondido ya 22 personas y casi un 50% no la conocen. Entonces estamos intentando con estas comunicaciones que a todo el mundo le llegue que con Rempe se puede prescribir también otro producto. He visto que es súper cómodo, súper rápido, que encima se pueden añadir como favoritos y puedes tener tus protocolos. Es que eso es una maravilla, porque te ahorra muchísimo tiempo. Fijaos que ahora, creo que cronometrado he tardado en hacerle la receta al paciente 4 minutos. O sea, pero luego ya la segunda, cuando ya los tenía en favoritos, he tardado 20 Mucho segundos. menos, O sea, exactamente. pues creo que no sé si hay dudas, ¿no? Yo creo que, bueno, No cualquier dudas. duda que tengáis, si no, pues podéis hacerla llegar a través de Rempe y si hay alguna duda Exactamente. luego podremos repetir otro webinar, lo que queráis. O sea que yo Exactamente. encantado, vamos. Aún así, este webinar, cuando ha habido una pregunta, Dice Erika que no le aparece la clorexidina. nos Igual hay que poner la H intercalada. Es que aquí ese es el problema, que igual a veces si no le pones, pues como es un buscador, a veces... y ese medicamento, por cierto, es que igual la está buscando en otros productos. Es que la clorexidina sí que sale como medicamento, recordar que clorexidina, por eso lo he querido poner, además he querido poner el ejemplo de clorexidina, aunque durante la charla os he dicho que con agua de jabón es suficiente. La he querido poner para que veáis que se pueden prescribir medicamentos también en los protocolos de heridas. nos pasáis la charla, sí. Esta charla va a quedar totalmente grabada y os la mandaremos por correo para que la podáis volver a ver. Estaría muy bien un webinar de apósitos. Pues tomamos nota, Cogemos el testigo. tomamos nota. Aún así, María Isabel, en Remper La Room, en el buzón de sugerencias, hemos lanzado también otra encuesta donde preguntamos cuáles son los webinars que os gustaría que hiciéramos, porque creemos que podemos hacer una información bastante importante desde Remper La Room. Y bueno, cualquier persona que quiera sugerir algún tipo de webinar, algún tipo de contenido, aquí estamos. Pues yo creo que si no hay más dudas, no hay más preguntas. Podemos finalizar. Una vez más, muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, por supuesto, a Rempe por la invitación y un placer. Te digo, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente webinar de Rempe Classroom. La próxima.